La farmacia, como ciencia de la salud, está interesada en el diseño y desarrollo de elementos que garanticen el bienestar. Por ejemplo, un medicamento, un cosmético o algún implemento de protección sanitaria. Sin embargo, antes de poder ofrecer alguno se deben hacer estudios rigurosos que aseguren que estos realmente cumplen su función y que indiquen cuáles son las condiciones correctas para su uso y producción. En estos estudios se recogen datos o resultados que, gracias a la estadística y la buena interpretación, van a orientar todo el proceso farmacéutico y la buena toma de decisiones, por lo que sin duda la estadística es un componente del método científico. Cuando hablamos de la dosis que debe ser consumida, el tiempo que toma un tratamiento y la cantidad de sesiones que deben llevarse a cabo, o quizá la necesidad de definir entre dos medicamentos cuál sería el más favorable o el que se acopla mejor a la condición tratada, allí en esos estudios, en el análisis de resultados y la solución al interrogante está la estadística. Entre lo que más se destaca está el ensayo clínico, el cual aporta el nivel más alto de evidencia en la investigación. Luego de pasar por descubrimiento del compuesto, su formulación, desarrollo en laboratorio y estudio en animales, llegamos a la etapa de desarrollo clínico, buscando la aprobación para su uso en la práctica médica, donde la estadística tiene una función clave al brindar las herramientas para la evaluación adecuada de las nuevas tecnologías. Dentro de estos estudios, el ensayo clínico consiste en un estudio experimental y prospectivo en el cual el investigador realiza una intervención cuyo efecto pretende evaluar, así como las variables con posible influencia en esa respuesta que evalúa. En etapas de investigación en que el producto ya evidencia cierto efecto, los sujetos son asignados de manera aleatoria y con fines de comparación, siendo los que permiten evaluar si la nueva intervención es mejor o no que las ya existentes o que no intervenir son características esenciales de su diseño. El ensayo clínico en la práctica se realiza a través de varias etapas. Comienza con la etapa de planificación y finaliza con la etapa de procesamiento estadístico, donde se confecciona el informe final con los resultados del estudio. En esta última, el razonamiento estadístico permite dar respuesta a la hipótesis del estudio y es capaz de organizar todo el sistema que involucra la investigación, desde el diseño general hasta la presentación de los resultados. En el diseño de un ensayo clínico, el bioestadístico define el tamaño de la muestra, la forma de la autorización, las reglas para el detenimiento temporal de un estudio y los métodos estadísticos para el análisis de los datos. Se evalúa también la necesidad de validez de realizar análisis adicionales a los planificados y también la elección de determinados análisis más sensibles ante el problema de datos faltantes. Ahora tenemos un ejemplo de un estudio preclínico. Se tomó un ejemplo de un estudio preclínico en ratas que compara la efectividad de la pregabalina y la gabapentina para tratar el dolor neuropático. Los resultados de este estudio se muestran en estas tres gráficas, que muestran la inducción de tres tipos distintos de dolor y la medida de dolor en las ratas en distintos puntos de tiempo antes y después del tratamiento con ambos medicamentos. Las escalas usadas para medir el dolor son mecánica, táctil y de temperatura. Todas estas son variables continuas. Esto se debe a que estas escalas utilizan fuerza, presión o temperatura para medir el dolor. La otra variable a considerar es el tiempo. En este caso no es continuo, ya que se toma solo en tiempos específicos, después de ciertos intervalos y por lo tanto se presenta de manera discreta. La gráfica permite apreciar una disminución en la percepción del dolor con los valores mostrados y adicionalmente muestra los rasgos intercuartílicos y los datos atípicos durante las mediciones de la percepción del dolor. El uso de la estadística en este estudio nos permite apreciar la efectividad de ambas sustancias y compararlas unas a la otra, ya que como se puede evidenciar, la mitad de la dosis de pregabalina comparada a la gabapentina tiene un efecto muy similar. Un buen ensayo preclínico va a ser la clave para el desarrollo de nuevos ensayos clínicos, como por ejemplo este, en el que también se estudian la gabapentina y pregabalina para el manejo analgésico de la ciática crónica en adultos. En el diseño del estudio podemos ver que se hace selección de la muestra y aleatorización en dos grupos. Ambos grupos consumen ambos medicamentos en intervalos distintos para evitar privado involuntario de una potencial intervención benéfica y determinar que el cambio de los síntomas en un momento dado solo se atribuye a la intervención. Ni los pacientes ni los investigadores de campo saben qué paciente pertenece a cuál grupo. Con solo 3 medidas estadísticas ya podemos sacar conclusión de utilidad. El promedio de presión estándar nos da la información mínima en teoría de distribución, mientras que el valor P nos da la significancia estadística. En este ejemplo podemos ver que ambos medicamentos tienen eficacia analgésica y que la gabapentina tiene mejor rendimiento que la pregabalina tanto en reducción del dolor como en discapacidad asociada. Además, se comprueba el perfil de reacciones adversas de ambos medicamentos, así como se descarta la influencia del orden de aplicación de los medicamentos. Debemos tener en cuenta que en los ensayos clínicos también se cometen errores, pero el minimizar al máximo los errores estadísticos es primordial, ya que esto podría tener una gran repercusión en el tratamiento de las patologías, si hablamos en términos de eficiencia o efectividad de fármacos. Un ejemplo claro de errores en estudios farmacéuticos podrían ser los estudios realizados en antipsicóticos atípicos comparándolos con antipsicóticos comúnmente usados en el tratamiento de la esquizofrenia, en la mayoría de casos el haloperidol. Muchos estudios fueron realizados para aclarar cuál de estos es más eficaz, y aunque en base a los resultados se podría concluir que los antipsicóticos atípicos podrían llegar a ser más eficaces, también era evidente que había una gran diferencia entre los resultados de los ensayos.
lo cual no hacía muy confiable estas conclusiones. La heterogeneidad de los resultados fue explicada en un artículo el cual, luego de comparar diferentes dosis de los antipsicóticos, pudo concluir que no había diferencia en la efectividad de los antipsicóticos atípicos y el de uso común. El fallo en los otros ensayos se debía a que estos comprobaban dosis inadecuadas del medicamento de control, en la mayoría de casos haloperidol, causando una disminución en su eficiencia. Para finalizar, podemos concluir que la estadística es una herramienta indispensable en la investigación farmacológica y en la investigación clínica en general, ya que esta influye en todas las etapas del estudio y es indispensable en una investigación bien planteada y fundamentada.